Hola, ¿qué tal? Vamos a grabar un video sobre el Renacimiento. Es un tema muy importante porque el Renacimiento, como todos sabemos, viene o surge en el año 1400, terminando lo que es la Edad Media. El Renacimiento es un movimiento que se origina en Italia, en la parte más precisa de Florencia, Nápoles, Venecia, Milán, y de ahí se va extendiendo. Entonces el Renacimiento tiene algo muy característico y vamos a trabajar esa parte que marcó la cultura renacentista. Y pues antes de todo eso tenemos que conocer también el contexto histórico y el por qué se van dando este tipo de cosas. Lo primero es de que pues el Renacimiento viene mucho el pensamiento humanista, es decir, el hombre como centro de todo, y empieza a haber un tipo de pensamiento que empieza a rechazar lo que es la iglesia como tal, y empieza a surgir movimientos que originan que la iglesia se empieza a desintegrar, por ejemplo, como es la Reforma Luterana, sale o surge la iglesia anglicana. Se consolidan también a raíz de las emigraciones de los pueblos a las grandes ciudades, empiezan a ser más fuertes, empieza a haber ciudades ricas gracias al comercio, y entonces empiezan a consolidar estados, naciones o monarquías absolutas. También se desarrolla con esta riqueza lo que es la burguesía, empieza a ver los comerciantes con muchos recursos económicos que forman la clase llamada los burgueses. También con esto se da fin al feudalismo, que fue lo que predominó mucho en la Edad Media, y el humanismo pues es lo más importante. Le damos aquí, en esta época se le da mucha importancia al ser humano, y lo podemos ver reflejado en muchas cosas que se quedaron registradas como parte del movimiento artístico de este periodo. Se configura o se crea el invento de la brújula, se empieza a utilizar la pólvora, se desarrolla la cartografía, se da el descubrimiento y la colonización de América. Entonces todo este contexto histórico del Renacimiento es muy importante porque nos damos cuenta que es el momento en el que el hombre empieza a tener curiosidad, empieza a tener a preguntarse el porqué de las cosas y empieza a buscar respuestas a cada una de ellas. Ese es el contexto histórico. Entonces aquí también vienen muchas cosas, porque el pensamiento renacentista tiene algunos puntos claves, que es, se da el interés por lo clásico, la cultura grecorromana, es decir, ellos para forjar sus nuevas ciudades van a mirar lo que se hizo en los estados grecorromanos, y se empieza a trabajar copiando los modelos de ese tipo de ciudades-estado. Tienen su perspectiva antropocéntrica, es decir, el hombre gira, o sea, todo gira alrededor del hombre. Se promueve la integración de las personas, es decir, que todo va a girar alrededor de ellos. Se oponen a todo lo que está en contra de la dignidad humana. El renacer del ser humano como un ser natural. El hombre se empieza a ver desde una perspectiva mundana, es decir, más natural, más humana. Se da también la libertad individual, y empiezan a salir muchos tipos de filósofos como Bacón, Copérnico, Galileo, Kepler, que hicieron muchos descubrimientos, muchas aportaciones hacia la ciencia también. Y enfocándonos un poquito más ahora a lo que es el arte, tenemos algunos personajes muy, muy importantes en cuestiones artísticas. Por ejemplo, lo que es los pintores, grandes pintores de la edad, de esta edad, de este Renacimiento, como son Giotto, Masaccio, Fra Angelico y Sandro Botticelli, que son los que empezaron a marcar diferencia en la pintura. Por ejemplo, la pintura de la Edad Media se desarrolla la pintura gótica, la pintura románica, que son pinturas que tienen ciertos detalles bien marcados. Por ejemplo,
presentan las divinidades como tal, divinidades, y las imágenes siempre están de frente. En el Renacimiento viene algo diferente porque empiezan a verlo de un punto más humano. Uno de ellos es Giotto. Giotto empieza a hacer sus trabajos con un poquito más de detalle y tratando de captar un poquito más la esencia humana en sus pinturas. Después viene Masaccio, que le da más detalles al cuerpo humano, a las proporciones, y utiliza mucho el color. De hecho, da una gran aporte a la pintura, porque la pintura románica utilizaba ciertos colores, la pintura gótica también, o sea, estaba muy marcado su estilo y los colores que utilizaban eran muy limitados, pero aquí se empiezan a utilizar otras gamas de colores, y Masaccio es el primero que empieza a tomar ese tipo de trabajos con mucho color. Después viene Sandro Botticelli, que le da un poquito más de perfección al cuerpo humano, empieza a ver desde una perspectiva diferente al cuerpo humano. De ahí surgen muchas cosas, como son músicos y hombres que trataban de hacer más humano los sentimientos, es decir, que se empieza a transmitir un poquito más. Hay mucha curiosidad por descubrir las cosas, y uno de estas personas es Leonardo da Vinci. Da Vinci fue uno de los más grandes o de los personajes icónicos del Renacimiento, porque en él hizo de todo prácticamente. Fue músico, fue compositor, fue investigador, o sea, hizo muchos tratados hablando del cuerpo humano también. Leonardo da Vinci pues hizo dibujos sobre el cuerpo humano, porque en el Renacimiento se empieza a tener esa curiosidad de qué es lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces él empieza a hacer sus investigaciones, porque hasta ese tiempo no se sabía mucho del cuerpo humano. Leonardo da Vinci dibujó, pintó a la famosa Gioconda. Después vienen otros que son Miguel Ángel, Rafael. Estos tres personajes también son muy importantes en el Renacimiento por sus grandes aportes. Y pues aquí de los tres, uno que dejó más huella que los demás es Miguel Ángel, porque fue el que diseñó como arquitecto lo que es la Capilla Sixtina. Entonces hay muchas partes que se fueron haciendo gracias a la curiosidad de estos hombres de experimentar y de ver las cosas desde un punto de vista más humano. Por ejemplo, también si hablamos un poquito de lo que es la música o la difusión de las artes, aparecen los famosos mecenas, que son las personas que pagaban o prácticamente patrocinaban a los artistas para poder hacer sus cosas. Por ejemplo, los burgueses, los mecenas casi siempre eran burgueses porque tenían el poder económico, y pagaban a los artistas, por ejemplo a los arquitectos les pagaban para hacer sus casas bonitas, lujosas, llenas de detalles. Le pagaban a los músicos para que amenizaran sus reuniones, y entonces empieza a dar un gran desarrollo en las artes aquí en este periodo del Renacimiento, porque empieza a ver que el hombre puede hacer muchas cosas más de lo que estaba acostumbrado, de lo que estaba limitado. Se dan la invención de la imprenta, que es muy importante. La invención de la imprenta nos ayudó tanto en las artes como en todo el contexto de la historia humana, porque gracias a ella también se logra la propagación de la Reforma Luterana, gracias a que ellos estuvieron trabajando mucho con eso. Entonces viene la música, que tiene un estilo suave, un poquito más, buscan una sonoridad un poquito más clara. Entonces la música, las artes en general se fueron desarrollando bastante con respecto a la Edad Media. Acordémonos que en la Edad Media el hombre no podía hacer nada porque todo era malo. Entonces sí estaban sujetos a los pensamientos y a las reglas que tenía la Iglesia Católica en ese momento.
Aquí en el Renacimiento, vamos a recordar que en el Renacimiento la Iglesia empieza a perder su jerarquía porque el hombre empieza a pensar, a descubrir y no quiere nada con la Iglesia ya prácticamente. Lo que ellos quieren hacer es que todo o que el hombre tenga confianza en sí mismo y que se crea que es capaz de lograr lo que él quiere. Entonces, el Renacimiento en sí, entonces es un periodo donde el hombre empieza a preguntar y empieza a buscar la respuesta a esas preguntas que tiene. Entonces yo podría decir que el Renacimiento es una etapa de curiosidad y de redescubrimiento, y su nombre mismo lo dice, el renacer del ser humano como persona.